Saludos cordiales, Trajano Potentini desde Fundación Justicia y Transparencia para reiterar, como puede observarse en pantalla, la ilegalidad de la compra y venta que se ha dado, que se ha verificado en la República Dominicana con ocasión de los terrenos del canódromo. Que en este caso el Banco Central de la República Dominicana, a través de la COPRA, ¿verdad? En este caso de manera interna, el departamento que maneja todo lo relativo a los activos que son parte del patrimonio público, del patrimonio tuyo, del patrimonio mío, de los bienes del Estado, y que es fruto del procedimiento de liquidación que en muchos casos lleva en principio la superintendencia de bancos cuando interviene una entidad financiera que está quebrada o en proceso de quiebra. En el caso concreto de los terrenos del canódromo, estamos hablando de 1994, entidad financiera Hipoteca y Pagaré. Luego de todo esto, se le ocurrió al Banco Central, que tiene una mecánica que nosotros no compartimos, tiene un procedimiento interno marginado de todas las leyes propias del control, de la transparencia y más aún apartada de lo que es el esquema del derecho público. O sea, para el Banco Central no aplican las leyes de transparencia, sino que de forma interna, bajo toda una estructuración que ha venido construyendo alrededor de la doctrina, de las leyes, la jurisprudencia, de que es un órgano extrapoder, de que es autónomo, de que es independiente, de que parecería una especie de isla aparte de todo el Estado. Entonces se ha marginado y producto de eso, no desde ahora, ya ha sido objeto de innúmeros escándalos en otros años con la administración de los bienes de Baninter y otros tantos. Pero el banco viene haciendo esto y producto de que tiene ese bien como otros tantos, empieza el proceso de venta. Un proceso de venta que no se puede hablar de adjudicación porque no opera, no hay una licitación, sino que casi discrecionalmente, a partir de lo que es su mecánica interna, ellos le asignan o no a las empresas que estén participando o a las que hagan alguna oferta. Oferta que no es subasta porque no es una oferta para que gane uno u otro a partir del que ofrezca más, sino que desde el 2017, con relación a ese bien muy preciado, estamos hablando de 147.188.83 metros cuadrados, una cantidad significativa. Ahí pudo albergarse hasta el mismo canódromo con la parte que ya se ha desocupado de forma prácticamente mágica, sin que tengan que intervenir, sino un proceso de descrédito de lo que era el tema de la DGC y eso que lo tenían evidentemente que convertido en un cementerio. Entonces se desacreditó y se desocupó de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que en ese proceso Banco Central ya lo inicia en septiembre del 2017, dando en principio lo que era el monto de 298 millones de pesos, que en todo el transcurrir de todo este proceso, que estuvo vigente hasta el 2020 y diríamos que hasta el 2021, cuando se inicia la concreción de la venta y cuando finalmente ya lo transfieren a otra empresa, que es lo que vamos a explicar. Pero lo cierto es que para nosotros hay una lesión, hay un abuso en perjuicio del Estado, de los bienes tuyos, de los bienes míos, que tiene que preocuparnos, que tiene que importarnos y que no es ahora solamente, sino que hace más de 20 años todos los gobiernos vienen descuartizando, vienen deshuesando la República Dominicana bajo diversas modalidades. De los fideicomisos, que es ahora la más moderna, y no solamente la más moderna, sino posiblemente la más mortífera, la más perjudicial de todas, porque esos fideicomisos en un entorno privado se dan hasta por 30 años. Pero no solo los fideicomisos. Lo vimos en gobiernos pasados con algunos fideicomisos, una cantidad mínima, limitada en principio, y que ahora han tenido un espacio, un escenario exponencial. Pero lo vimos con el tema de las explotaciones mineras, que dimos espejito por oro, el tema de los peajes, el tema de la marina, por ejemplo, los terrenos que están, la marina, los Tres Brazos, Bahía de las Águilas, que saben ustedes como área protegida, el problema que ha traído y los problemas que siguen derivándose de ese proceso a partir de la incursión precisamente del denominado fideicomiso pro Pedernales, porque es área protegida lo que se dio incluso en ese fideicomiso.
pero lo cierto es que también alquileres a 30 años, todo lo que puedan ustedes imaginarse para ir descuartizando, deshuesando el Estado, los peajes, la carretera, todo, vamos con esa modalidad del SEA, entregando, vendiendo los terrenos. Entonces el Banco Central, después de todo este proceso, debió haber considerado que el tarifario que sirve en la Hacienda, pero más que Hacienda, Catastro, que es una dependencia de Hacienda, ese tarifario, como mínimo, en promedio, 7.500 pesos. 7.500 pesos por metro, un metro que a la hora del Banco Central dárselo, beneficiar a la empresa del ministro, el ministro de Edificación, Vivienda y Hábitat, el señor Carlos Alberto Bonilla Sánchez, a la hora de darle esto, se lo dio a 2.000 y tantos pesos, unos 2.200 pesos en promedio el metro, donde cuesta 7.500 como mínimo. Serían 10.000 pesos, pero ciertamente 7.500 pesos para hacer un cálculo muy conservador. Con ello, perjudicando al país con más de 800 millones de pesos. Pero lo mínimo serían 10.000, ciertamente, que es en lo que está listado ese terreno en particular. Pues bien, se ha planteado y ha ido el ministro Bonilla por muchos medios de comunicación y el Banco Central defendiendo la transparencia de todo esto, de que no han tenido, de que como funcionario público, de que está marginado del quehacer empresarial. No es un tema de estar marginado del quehacer empresarial. En las empresas no existen socios pasivos. Si usted está como socio y continúa como socio, como lo vamos a demostrar, como lo vamos a evidenciar aquí, si usted está como socio, usted continúa como socio. Y en este caso, socio hegemónico de más de 12 empresas, no solamente en República Dominicana, sino en Estados Unidos, incluso en Panamá y también en Panamá, Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos y en el caso concreto de República Dominicana. 8 empresas que tienen una denominación, un nombre hasta similar. Dicen, bueno, eso es un modo operandi que tenemos lo que trabajamos en la construcción, que lo hacemos por proyecto. Todo eso pudiera ser entendible. Pero venimos entonces y nos encontramos con que en el 6 de agosto del 2020 el Banco Central le da el beneficio de que es la empresa a quien le corresponde la compra de este inmueble. Eso es el 6 de agosto del 2020, no era ministro todavía, eso es comprensible. El 17 de agosto, un día después ya de estar ejerciendo el gobierno del presidente Abinader, entonces paga el primer cheque al del Banco de Reserva, un cheque de administración, a nombre del Banco Central, de unos 89 y tantos millones para plantear lo que era ya el 30% del inicio de ese negocio. Hasta ahí está todo bien, al margen de las críticas que pudiéramos tener por esa evidente lesión que se le está causando al pueblo dominicano con la venta de este estimado, de este preciado bien a precio de vaca muerta. Pero bien, el Banco Central viene haciendo esto por muchos años. Pues hasta ahí no vemos entonces que necesariamente hayan ningunos inconvenientes imputados al señor ministro Carlos Bonilla. Pero el problema viene que posteriormente a eso, esa compañía que es adjudicataria de Envelope Nuevas Terrazas, que es reitero que no es lo propio, ni siquiera adjudicataria, porque no es ningún proceso ni ninguna responsabilidad que se genera en esta forma especial, en esta discrecionalidad que tiene el Banco Central de asignar o de determinar a quién le va a vender. Le vende entonces el Banco Central y en el año 2018, hacían unos 2 años para esa oportunidad, que esa empresa, Nuevas Terrazas, de Envelope Nuevas Terrazas, había sido multada por algunos inconvenientes en proyectos que había desarrollado con más de 25 millones de pesos por parte de Proconsumidor porque le había quedado mal en relación a la calidad. O sea, es una empresa que tiene cuestionamientos. Eso debió haberlo pensado el Banco Central cuando le adjudica, para darle alguna denominación, el bien a esta empresa que ya traía ese problema del 2018. Parecería que por esto el ministro, que lamentablemente ya fungiendo como funcionario público con una serie de incompatibilidades de la ley 4108, de la Constitución, artículo 135, artículo 146, artículo 148, numerales 1 y 2 del 146, la ley de función pública, la ley 107-13 de los derechos de los administrados frente a la administración y otras tantas disposiciones legales que se estarían conculcando, la de compra y contrataciones públicas, porque tú no puedes ejercer
un ámbito que además te genera un conflicto de intereses, porque si tú eres el de vivienda, tú no puedes estar regulando y siendo regulado. Todo esto se da en ese escenario y viene el inconveniente de que el ministro, ya ejerciendo como ministro a partir del 2021 o como funcionario público que viene desde el 20 y que tiene para los fines y efectos la misma responsabilidad, entonces desarrolla lo que es una gestión de esa empresa y de otras tantas. Hay de algunas a nivel de fuera que apenas ha renunciado en este año, en enero, o sea que ha seguido ejerciendo todo su poderío en todos estos procesos, pero vienen y producen entonces una asamblea general constitutiva de su empresa donde está dando las directrices, las direcciones, no solamente para la adquisición, sino para el cambio de una empresa de él a otra empresa de él, donde tienen ambas más del 99, bueno, el 99% de las acciones. Así se puede testimoniar en lo que es Cámara de Cuentas, cuando usted va a Cámara de Cuentas y observa que en sus dos declaraciones de jurada de bienes, la primera y la segunda, primero la del director y después de la de ministro, usted ve entonces cómo reitera y cómo tiene todo eso ahí. Entonces, eso supone un conflicto de intereses. Eso no es posible. Usted estuvo bien hasta un momento que no era viable posteriormente usted dar continuidad a ese ejercicio empresarial. Es de eso que estamos hablando y eso hace nulo ese contrato. Hace nulo ese contrato y lo correcto sería desistir del mismo. No es posible la concreción en esos términos de ese contrato. Usted pudo haber estado imbuido de toda la buena fe, lo pudo haber hecho al margen, por separado de sus funciones, pero después que se metió a las funciones, no podía el banco, que es cómplice de ese proceso también, no podía bajo concepto alguno el banco hacer la transferencia de una compañía suya a otra sin que mediara un procedimiento. No podía hacerlo discrecionalmente, porque usted no puede tener una regla de juego en un proceso y cambiarla, pero cambiarla sobre todo a pedimento del mismo ministro, que es lo que nosotros cuestionamos, porque es un tema de ejercicio de función pública y así lo dice el artículo 135 de la Constitución. Por eso es una falta grave en la que se estaría incurriendo en los términos de la 41-08 de función pública, el que se viole la Constitución y siga participando de actividades mercantiles como se evidencia y como están ahí en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, pues todo ese proceso de participación. Era lo que nosotros queríamos aclarar y reiterar que no es un tema solamente de la ilegalidad porque por la condición de ministro y que lo hizo fuera, no, es que estando dentro le dio continuidad y fue donde concretó, donde ejecutó ya el pago del resto de los 208 millones de pesos y más aún donde graciosamente pues le han desocupado ese espacio para que de forma privilegiada tenga un bien de tanto valor para el país, donde se pudiera hacer una ciudad hospitalaria, qué sé yo. Si en algo está carente ahora mismo el país en terreno hábil, el gobierno, para hacer las grandes realizaciones que ha prometido, que ha planteado en el denominado cambio. Entonces, ¿cómo es posible que esto pues se venda a un precio de vaca muerta? No importa que fuera Danilo, que fuera quien sea, todo el que lo haya hecho es responsable de ese proceso que concretó y que llevó a cabo el banco con ese manejo que ha tenido al margen siempre de todo, fuera de las leyes especiales, de las leyes propias de transparencia y del derecho público. Era lo que nosotros queríamos explicar. En el caso nuestro, como fundación que le daremos, vamos a judicializar todos estos temas y que le daremos un seguimiento especial, no conocemos ni siquiera al ministro, no lo hemos visto y en modo alguno nunca nos albergaría ni tendríamos nada personal en lo absoluto. Lo que queremos es eso, que las cosas se puedan reencauzar, que las cosas se puedan corregir. Esta venta no es viable, no es posible en los términos. Qué sé yo, siéntense, hagan una reevaluación, hagan la verificación. Nosotros vamos a darle el seguimiento oportuno a este tema que de verdad tiene que preocuparnos, a este y otros tantos, no solamente de actuales, sino también temas pasados, porque se empiezan a advertir. Ahora hay la ventaja de que por lo menos uno se va dando cuenta. En el pasado había muchos que tú ni siquiera te dabas cuenta y que ahora es que se están destapando, porque había pues un esquema, parecería que más generalizado en términos de la complicidad. Pero vamos a ver qué pasa con esto y vamos a reiterar de manera categórica que es inconstitucional, que es ilegal la venta que ha concretado el Banco Central de la República Dominicana a favor de un alto funcionario, miembro del gabinete del actual
o de la actual gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Hasta la próxima.